veces hemos escuchado el término kafkiano en diversas obras literarias, en diversos escritos, en las cuales se hace mención a este término. Pero este término no tiene una significación otorgada de manera clara, de manera uniforme, porque nos hace evocar a lo que fue el famoso autor Franz Kafka, el mismo que ha cumplido 100 años de su fallecimiento que se dio en 1924. Este término, el mismo que nos hace abocar a una situación injusta, una situación desventurada, una situación en la cual ocurre algo inexplicable, algo en lo cual se pasa toda una suerte de vía crucis para tener algún tipo de situación desafortunada o en la cual normas o reglas te imponen condiciones que no deberían darse o es todo un proceso en el cual padeces más de lo que deberías pasar. Todo esto evoca a ese mundo fantástico, a ese mundo en el cual se da la obra de este autor que fue Franz Kafka, al cual me referiré el día de hoy. Si nos situamos a 1924, en el cual este reconocido autor falleció, evocamos a un espacio en el cual él no era reconocido. Era una persona que se encargaba de estudiar documentos de seguro, porque esa era su tarea. Era una persona que se dedicaba a los seguros y que en las noches destinaba su tiempo a lo que era la literatura, a hacer sus escritos, a hacer toda su obra que se la remitía a su amigo Max Brod para que él mismo le expresara sus comentarios. Y era una persona la cual expresaba muchos sentimientos de frustración, no era comprendido, no se le entendía, tenía una problemática con su padre porque existe cartas de más de 100 hojas que le remitió al mismo que nunca su padre llegó a conocer. Si no fuera por su amigo, al cual Franz Kafka le remitió una carta antes de fallecer, en la cual le decía que quemara toda su obra y no se hiciera pública, pero su amigo consideró que valía la pena y lo mantuvo y se dio a conocer posterior a su muerte, llegando a ser uno de los autores que ha inspirado a muchos de los escritores actuales por su obra, por ese sentimentalismo, por ese lenguaje claro y sencillo y fácil de comprender, como en este libro que tengo en mis manos, en las cuales incluso dos países, tales como Alemania e Israel, llevaron un proceso, un juicio, para efectos de ver quién se quedaba con su obra póstuma. Es así que a este gran autor lo conocemos por lo que fue la Metamorfosis. La Metamorfosis, la cual nos cuenta la historia de Gregorio Samsa, que un día amanece convertido en un insecto al cual, si bien es cierto, el autor no lo describe, no nos indica con claridad qué tipo de ser o de monstruosidad se había convertido, nos delimita como si fuera un insecto, pero nos muestra ese padecimiento, esa desazón que se genera en torno a este joven con su familia que finalmente lo deja de lado, donde más priman los apetitos personales y esa indolencia que se tiene por un familiar al que simplemente se le ve como un objeto más, el cual les provea del sustento, arrinconándolo y finalmente perdiendo la vida. ¿Por qué hay que leer a Franz Kafka? Principalmente porque es una persona la cual, pese a que han pasado 100 años de su fallecimiento, su obra sigue siendo vigente. Vigente porque no describe años, porque no se ubica en una determinada ciudad, porque muchas veces a sus personajes no les da un nombre completo, a excepción de lo que es la Metamorfosis, y que sigue inspirando a más autores, a más generaciones e incluso a films
y películas sobre su obra. Nos identificamos con muchas situaciones cotidianas, con muchas situaciones que siguen pasando y que se mantienen vigentes en torno a lo que se sigue generando en nuestra sociedad. Por eso, a los 100 años de su fallecimiento, debemos recordar y debemos leerlo, entre obras como El Proceso, entre obras como El Castillo, la propia Metamorfosis y todos los demás escritos y relatos que ha escrito este importante autor. Este autor que, como en la Metamorfosis, nos introduce en lo que es esa magia, ese relato, el cual nos hace pensar en el ser humano, en cómo la sociedad actúa, cómo sigue cometiendo muchas injusticias que se siguen manteniendo. Por eso es importante que leamos a este autor que nos introduce en el término kafkiano, en el cual nos lleva a pensar entre diversas acepciones, situaciones injustas, situaciones inverosímiles, situaciones desventuradas, en la cual tiene que padecer cualquier persona, cualquier ser humano dentro de la vida que desarrolla. Un autor que debemos leer.